Sonia Salvo Garrido, doctora y magíster en estadística, académica del Departamento de Matemática de la Universidad de la Frontera. Es además coordinadora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas, LICSA, y directora del Observatorio Económico y Social de esta misma casa de estudios. Su ámbito de mayor interés, y donde ha dedicado gran parte de sus investigaciones, han sido estudiar los factores que determinan el rendimiento académico. Hoy, en el café, derribaremos los mitos que existen entre la educación rural y urbana. Sean bienvenidos aquí a El Café. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta nueva edición del Café. Estamos, junto a Patricio. Bienvenido. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Nuevamente acá estamos, tenemos una excelente invitada, tenemos un tema muy interesante del que vamos a conversar y que tiene que ver con educación, un tema contingente que ha estado, digamos, en la agenda no solamente de las autoridades, sino que de todas las personas que estamos interesados, no solamente en nuestra educación, sino que en la educación de nuestros hijos. La doctora en estadística Sonia Salvo, del Laboratorio de Ciencia e Investigación. Continúe Bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Profesora, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, gracias. Para mí es un gusto poder llegar a la audiencia de mi ciudad con un tema tan sensible para los padres, en general para la ciudadanía, lo que es la educación de sus hijos. Y de esa perspectiva, tenemos un grupo que llevamos investigando más de 10 años en las variables que influyen en el rendimiento académico. Y específicamente, como a mí me interesa mucho mi región, también mirada exclusivamente desde los estudiantes, de los rendimientos académicos a través de las pruebas internacionales PISA, CIMSE, de la región de la Araucanía. Y hay algunos hallazgos muy relevantes y que tanto como profesores, como estudiantes y autoridades tuviesen este conocimiento, podríamos gatillar algunas variables que son posibles de intervenir para mejorar el rendimiento en general y, como yo digo, tener un mejor rendimiento porque eso también le da más herramientas para la vida. Y algo muy relevante, yo creo que la investigación la debe hacer con sentido, que debe tener un impacto social y darle sentido a esos números para poder aportar con un granito de arena a que tengamos mejores estudiantes, mejores ciudadanos y más preparados para enfrentar la vida cotidiana. Ese es como el gran foco. Sonia, vamos a hablar puntualmente de una investigación que se hizo en la región de la Araucanía, que compara la región de la Araucanía con el país, con el resto del país, compara también la región de la Araucanía en sus sectores rural y urbano, entre hombres y mujeres, entre personas indígenas y no indígenas. Y esos resultados de la prueba CIMSE, digamos, dieron hallazgos bastante importantes que tienen relación, digamos, con lo bien que lo están haciendo o lo que se está haciendo en educación rural. Sí. Generalmente existen como algunos mitos con respecto a los rendimientos académicos entre estudiantes con alguna descendencia mapuche, entre mujeres y hombres y entre urbano y rural. Sí, hay varios mitos ahí. Hay varios mitos y generalmente se debe a que se tiende a mirar el promedio como un gran indicador que resume un resultado. Y la distribución de ese puntaje, de este puntaje en la prueba, tanto en el rendimiento académico como en las áreas de matemática, lenguaje y ciencia en general, no tiene la famosísima campana de Gauss o esta distribución normal o una distribución simétrica. Entonces ahí hay un problema interesante que cuando uno no tiene esta estructura de esta distribución, uno no puede solamente quedarse con la mirada del promedio, sino que tiene que entrar a mirar otros indicadores como los cuartiles, los deciles, que está de moda para dar las becas, etc. Y un indicador que es mucho más representativo, que es la mediana. Que la mediana no es otra cosa que uno ordena estos puntajes, estos rendimientos académicos a través de estas pruebas, del puntaje más pequeño al puntaje mayor logrado por los estudiantes, y la mediana justamente es el valor que corta en el 50%.
O sea, como que hace un ranking de estos niñitos en función de su puntaje. Y esa mediana, si uno la compara urbano-rural o la región de la Araucanía, si uno mira el promedio, región de la Araucanía versus el resto de las regiones, tanto en lenguaje, matemática como ciencia social o naturaleza, este promedio no tiene más de 2, 3 puntos, 5 puntos, a lo más 16 puntos por ahí de diferencia. Entonces uno se pregunta, ¿esa diferencia es tan relevante como para decir que las escuelas rurales lo están haciendo muy mal o que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a rendimiento? Y yo digo no, porque si uno compara, yo podría decir hay una gran diferencia si tengo más de 30, 40, 50 puntos de diferencia. Porque los medios con lo que cuentan los colegios urbanos para desarrollarse, comparado con los colegios rurales, no son comparables. Entonces creo que el Estado ha tratado de apuntar un poco en ese hecho, en el sentido de dar mayor conectividad al mundo rural, en este sentido de generar todos estos libros, ¿no es cierto?, de apoyo al rendimiento académico de los estudiantes, de apoyo a los docentes, y se han ido acortando un poco estas brechas. Pero hay otro factor, una variable muy relevante que influye en el rendimiento académico, que es un índice que la OECD define como un índice económico, social, cultural. Y que ese índice está relacionado con el nivel educacional de los padres, con el nivel económico de los padres, con la cantidad de libros que hay en el hogar, si tiene computadores en su casa, acceso a internet o no, ¿verdad? Y lamentablemente este índice, entre más alto está, existe una correlación muy directa, positiva, en el sentido de que a mayor índice, mayor rendimiento académico. O sea, mejores alumnos. No sé si mejores alumnos, pero pero si lo miramos de esa perspectiva de que tengan mejores resultados, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde están? ¿Dónde están las familias, digamos, que cumplen todo este requisito? La mayoría está en la ciudad. En el sector urbano. En el sector urbano, ¿verdad? Entonces partimos con una gran diferencia, ¿verdad? Y yo digo que los colegios urbanos, especialmente los privados, y aquí voy a decir algo que a lo mejor no les gusta, no lo están haciendo bien. Porque ¿dónde se van los estudiantes con este índice más alto? Se van a los colegios privados, porque son los que tienen el mayor ingreso económico, la familia, etcétera, ¿no es cierto? Nivel cultural más alto, que lamentablemente, una vez más, la cultura en este país es un proxy del nivel económico, claro, porque la cultura en este país es cara. Hay que comprar la cultura. Profesora, hace no sé cuántos años un investigador de la Universidad Diego Portales, del ACUA, sacó un estudio de hace más o menos 10 años, tengo entendido, donde analizaba las diferencias de la PSU y digamos lo que él establecía era que finalmente por magnitud estadística, los estudiantes que ingresaban, que tenían mejores puntajes en la PSU, se debía más que al tipo de establecimiento, si era público o era privado, se debía más bien por razones socioeconómicas, digamos. A este índice. Y claro, generalmente la educación privada lo que hizo por muchos años en Chile fue atribuirse los buenos resultados por la condición de ser un establecimiento privado. Considerando lo que usted nos dice de este índice que se incorporan otras variables, claro, ¿cuánto hay de cierto en eso, digamos? De que... O sea, el doctor Telagua, yo he estado con él en algunos cursos, he leído sus publicaciones, que están citadas también en las mías, en los proyectos de investigación. Él tiene mucha razón. Esta variable, este índice socioeconómico-cultural, tiene que ver en este país con el dinero, con los ingresos económicos. Y como te decía anteriormente, estos niñitos que provienen de familias con mayores ingresos tienen este índice, que es una variable que da lugar a este índice, el factor económico. Este índice más alto. Entonces, independientemente del colegio que usted lo ponga, a ese niñito le va a ir bien, claro, porque tiene una plataforma, un colchón sociocultural muy bueno. Muy bueno. Entonces, ese niñito le va a ir bien si usted lo pone en un colegio público, en un colegio de barrio, en un colegio, el mejor colegio privado, al niño le va a ir bien. Entonces, lo que le están inyectando de conocimiento los colegios privados a esos niños es poco.
Comparado, claro, con el nivel Comparado con el que llegan. Claro. Con el que llegan, comparado con los colegios públicos, los particulares subvencionados y los colegios municipales o estatales, digámoslo así, ¿no? Que donde se van los niños, que en la mayoría de nuestra región y también del país, los niños con menores índices. Por lo tanto, ahí hay que inyectarle conocimiento. Y como yo digo, los que están haciendo la pega desde el punto de vista educacional son justamente los que más hacen la pega, son los colegios rurales. Porque ahí es donde son los peores índices, yo los tengo rankeados. Los índices más bajos, los niñitos pertenecen a los colegios rurales. Entonces, si nosotros controlamos esa variable, seguramente el rendimiento en la prueba CIMSE es mejor en esos colegios que en los colegios privados. Porque lo que le están inyectando a los privados es muy inferior comparado con este otro. Están haciendo más con lo que tienen. Están haciendo exactamente. Entonces, los colegios privados, públicos y los colegios rurales son los profesores ahí los que están haciendo una realmente pega en el sentido de poderle aportar y gatillar este conocimiento a los estudiantes. Y es interesante porque la discusión sobre educación generalmente se entiende a caricaturizar echándole la culpa o a los profesores, claro, o a que no tenemos el equipamiento necesario, no tenemos estas pantallas táctiles y sin esas cosas no podemos tener buenos estudiantes, o culpar solamente a tener tecnología, que los estudiantes son flojos, pero estudios como el que usted nos trae acá, habla un poco de esa interrelación de distintas variables que muchas tienen que ver también con la vida que están llevando los niños en sus casas, digamos, si en sus casas se está leyendo, si en sus casas hay, digamos, ciertas conversaciones, digamos, en espacios donde se pueda hacer familia para poder también llevar ese tipo de cosas al establecimiento educacional. Sí. El rendimiento académico, hay 3 variables o 3 focos que están aportando a que un niño le vaya bien. Es una triada, digo yo. Y esta triada, una patita, es la familia. Claro. De donde viene el niño. La otra patita es el establecimiento, a través del clima social del establecimiento, profesores. Y la otra triada está el alumno, el interés que él le va a poner. Pero si esta triada, familia, establecimiento, son que están, digamos, convergiendo hacia lo mismo. Hay variables que influyen en el rendimiento académico, como el autoestima, lo que tú esperas tener de los... ¿Cuánto, se me fue la palabra técnica, pero cuánto yo espero de él? Si yo tengo las expectativas. Si yo tengo buenas expectativas de un niño, yo le genero un clima positivo a él emocionalmente y yo le digo, tú vas a llegar lejos, tú vas a ser capaz, él se va a creer el cuento y él también va a tener altas expectativas de él. Y si además le allegamos que la familia tiene alta expectativa, con eso el niño le va a ir bien. Claro. Porque todo esto está en juego. Entonces, muy relevante eso. Y mirado desde el punto de vista del resultado de los puntajes, todos los resultados internacionales a través de las pruebas PISA, CIMSE, donde puede haber una pequeña diferencia por género, dicen que es en matemática, que a los hombres les va un poquito mejor que a las mujeres. Pero en lenguaje y ciencia no hay diferencia estadísticamente significativa. Y si uno lo mira urbano-rural, a través del promedio van a haber diferencias. Pero significativa en algunos casos podría, en otros no, porque esa diferencia es pequeña. O sea, yo creo que... Y tercera cosa súper relevante, que estos medios audiovisuales, si uno se pregunta, ustedes son más jovencitos que yo no tuve ningún medio audiovisual para estudiar. Y todas de mis generaciones de ahí para arriba, ¿no? No hubo internet, no hubo libro. Yo provengo de un colegio rural, unidocente, ¿verdad? Y no hay barrera, la mente no tiene barrera. Sí. Entonces, yo creo que muchas veces se olvidan del contexto. ¿Cómo le van a poner una pantalla touch a un colegio rural, siendo que la conectividad de internet es muy mala? Los niños no la van a saber usar o van a aprender y a ellos no les motiva, porque a ellos los niños aprenden con sentido. Y ellos, los colegios rurales, uno está muy apegado a la tierra, a la naturaleza. Y yo creo que ahí hay una riqueza inmensa, que creo que hay muchos profesionales exitosos hoy día que provienen de colegios rurales porque justamente han gatillado esta parte del conocimiento, del tocar, han generado un clic en la cabeza de ser creativos, de ser innovadores. Porque si uno no tiene nada, mi mamá nos decía,
mamá, no hay harina, o mamá, no hay algo, no quiero un durazno para hacer algo. Y la mamá en el campo nos decía, bueno, vaya a la esquina, era invierno, no vaya a la esquina a comprarlo. Nosotros decíamos, pero mamá, si no hay negocio. Bueno, el mensaje era claro. Si no hay lo que uno necesita, uno se va a crear y se las va a ingeniar para hacer lo que quiere para resolverlo. Y eso uno lo que tiene que gatillar mucho en los colegios rurales y también en la ciudad. Y yo creo que en la ciudad pecamos de darle todo hecho, todo resuelto, y estamos matando un poco la creatividad y este desarrollo de la capacidad intelectual de los estudiantes. Profesora, también tiene lo que le quería consultar respecto al último CIMSE digital, donde se dice que finalmente este concepto de los nativos digitales no es tal, digamos, porque los niños, si bien ocupan los teléfonos súper bien, los controles remotos, el televisor, no pueden resolver problemas, según los resultados del CIMSE, no pueden, con la tecnología no pueden resolver problemas finalmente. O sea, siempre está esta idea de que las personas, mira, mi hijo tiene 5 años y se mete al WhatsApp, se mete a Facebook y apaga la tele y prende el computador, pero finalmente no están utilizando esa herramienta, según los resultados del CIMSE, no están utilizando esta tecnología para darle solución a los problemas, y en ocasiones los papás se contentan con que sus hijos sean unos buenos manipuladores de tecnologías, pero que no necesariamente eso se tiene que traducir directamente en que puedan resolver problemas, digamos. O sea, pensando que quizá nuestros padres, nuestros abuelos, por no haber tenido este tipo de cosas, tienen un intelecto menos desarrollado, cosa que no es cierto, digamos. O sea, también está la manera en cómo una persona tiene la información, pero la utiliza, ya sea en una biblioteca, en el campo, o bien ahora con estos súper equipos computacionales. Son una herramienta, pero no son un fin en sí mismo, digamos. Exactamente. O sea, qué bueno que tocaste ese punto, porque este es un tema que se los digo a mis alumnos en la universidad todos los días cuando les voy a hacer clase. Pues yo le hago probabilidad y estadística, a otros inferencia estadística, que son ramos más aplicados. Yo le digo, profe, el software. Claro. Pero yo me manejo bien en el computador. Yo le digo, pero el computador aún no piensa. Y como tú muy bien lo dices, el computador es un medio. Claro. Si yo no tengo el conocimiento, yo no voy a mejorar mi puntaje. Porque el conocimiento lo tiene uno, es innato a uno. Y el resto son herramientas. Entonces muchas veces confunden esto que digitales va a ir mejor, peor, porque los niños hoy día son más tecnológicos, pero primero hay que inyectarle el conocimiento. Digo, no se preocupen del software, preocupémonos de tener el conocimiento, porque el software es una excusa para yo facilitarme la vida, hacerla más fácil, contestar más rápido, pero si yo no tengo conocimiento, ¿qué le voy a decir al software que haga? Claro. Entonces eso es muy relevante. Y lo otro con respecto al pueblo mapuche, me acuerdo muy bien que tuve el gusto de leer algún trabajo por ahí con estas pruebas internacionales o los mismos CIMSE nacionales que vienen escritos en lenguaje español. Y hay muchos niñitos que tienen como su primera lengua el mapudungún y que para ellos van a leer y van a entender mucho mejor los enunciados o lo que se está preguntando en su propio idioma, en mapudungún, ¿no? Entonces se le aplicó una prueba y con las escalas del español, de las escalas nacionales, digamos, pensando en el lenguaje castellano, estos niñitos fueron calificados casi como sub incapaces, que no tenían capacidad para nada, etcétera, etcétera. Bueno, una profesora mapuche que domina el mapudungún pescó la prueba, en otra oportunidad otra prueba, y la tradujo al mapudungún. Y le aplicó el examen en mapudungún a los niñitos. Era un colegio que tenía prácticamente el 100% de estudiantes con descendencia mapuche. Y los puntajes fueron impresionantemente más altos. Muchos mejores que los otros y nivelaron las diferencias. Esa es una barrera que en realidad nunca se toma en cuenta. Es una barrera que no se toma en cuenta. Bueno, en Chile en realidad las barreras culturales están extensivas a casi todo, porque como que no se considera como que aquí existiera solo un individuo. Y todos son iguales. Claro, y todos iguales. Y todo está hecho para ese cuadrito. Sí. Entonces ahora creo que hay políticas ya educacionales donde se va a exigir en regiones donde hay un mayor porcentaje de descendencia étnica, de tener bilingüe, 2 idiomas en el colegio, de enseñar el mapudungún como una segunda lengua, y creo que eso obedece a todos estos estudios que se han venido realizando. Eso es lo que hablamos con Natalia Caniguán en un programa anterior, que era la capacidad que tenía el pueblo mapuche de poder transitar hacia códigos socioculturales
que son los chilenos, digamos, celebrando y orgullosamente el 18 de septiembre, pero nosotros no hemos sido capaces de poder también transitar a otros códigos socioculturales viviendo en la región que estamos viviendo, digamos. ¿Y por qué no? También lo hacía esa pregunta Pedro Cayuqueo, digamos. Lo conversamos con el profesor Pinto, igual de esa interculturalidad que finalmente tanto se habla pero poco se expresa en cosas cotidianas, me refiero, en cosas, no una abstracción sociocultural, digamos, de paper, no, en prácticas de la vida diaria, las cosas que comemos, con quienes hablamos, en cómo hablamos, etc. A ese tipo, más allá de caer en las caricaturas, o solamente hacerlo para un día especial o significativo. Como poner la bandera. Así. Exactamente. Es el Yo creo que típico. estamos en deuda ahí y creo que se está empezando a hacer algo. Por lo menos ya tenemos la conciencia, ¿no? Y otra experiencia súper interesante que tuve, yo muchas veces me invitan a dar conferencias a colegios vulnerables. Yo quiero ir a colegios vulnerables. ¿Ya? Y fue todo el colegio, era un colegio básico. Y le hablé de cosas cotidianas para que ellos se dieran cuenta cómo se interpreta, cosas simples, el diario vivir, porque yo insisto que uno, a los adolescentes, a los niños, uno los debe ir preparando para la vida de pequeño. Que tengan la conciencia del endeudamiento. Le decimos a las familias que no se endeuden si nunca le hemos enseñado el impacto que tiene el endeudamiento y toda esta historia, ¿no? Y le empecé a enseñar cosas básicas, la moda, la mediana, índices estadísticos simples, con ejemplos cotidianos que ellos tocaran, porque los niños aprenden con sentido. O sea, cuánto se aprende y se queda en la memoria a largo plazo cuando ellos aprenden y le dan un sentido a esto, ¿no? Y le pasan a ser parte de ello. Y uno de los niñitos que más participó y me preguntaba, yo le dije, vas a llegar lejos, eres un niño brillante, muy inteligente, todos son brillantes e inteligentes. Fue una conferencia para ellos muy interesante y al final, muchos, bueno, me pedían que yo les fuera a hacer clases, ¿no? Todo esto. Y la psicopedagoga, estaban todos los profesores y el director también en esta conferencia. Se acercó, me dio un abrazo y me dice, Sonia, ese niño que tú dijiste que era muy inteligente, que va a llegar lejos, es el niño problema. Está intervenido desde el punto de vista con psicopedagogo, tenemos toda una triada para apoyarlo, porque es muy rebelde. Entonces estamos muy impresionadas porque participó muy cuerdo con todo lo que dijo y como que se soltó. Entonces yo le dije, ¿el problema será el niño o el problema somos los adultos? Entonces muchas veces nosotros atribuimos problemas de conducta a los niños cuando nosotros los adultos no sabemos darnos cuenta cuál es el grito de ese niño que está diciendo necesito esto, tengo una carencia de esto, ayúdenme. Y lo expresan a través del desorden, de la rebeldía, de esto o lo otro. Entonces yo le decía... Y lo más fácil es patologizarlo. Más fácil es, y por eso Claro, está la enfermo, gran... tiene déficit atencional y... Sí, gran está lleno de- porcentaje Y uno de rapidito hace gente, un diagnóstico, y así, rapidito hace 5 un minutos. diagnóstico y todo. Yo creo que uno debe partir haciéndole un diagnóstico a los profesores, ¿no es cierto?, de qué tan preparados psicológicamente están para poder trabajar con niños, porque para mí ese es un niño que tenía un nivel intelectual más alto que lo normal, un nivel de inteligencia más alto, y que a él lo motivan cosas que para él le hacen sentido. Entonces nosotros también tenemos que aprender a trabajar con estas diversidades y pensar que son capaces y que son normales y no tratarlos como un enfermo. Entonces yo digo a los queridos colegas, porque yo también soy profesora, le digo, no te preocupes de ese niño que hace desorden, porque ese niño es inquieto, tiene mayor interés. Preocúpate de ese niñito que no hace nada, porque para mí ese sería un niño complicado, en el sentido, nada le llama la atención, está ordenadito, sus cuatro hace la estructura que viene en el librito, lo resuelve, pero no hay ninguna inquietud intelectual. Preocúpate de ese niño, deja que el resto haga desorden, porque en su desorden van a aprender. Entonces hay todo este cuento, ¿no es cierto?, de que se estigma a este niño, se quiere encuadrar en un cajoncito, y este orden de cómo tiene que ser encuadradito para que a mí no me genere ruido. Entonces yo creo que la cosa debe ir un poco al revés. Profesora, y respecto a su visión, o el que tienen con el equipo de investigación sobre los establecimientos educacionales y sobre los docentes, mi pregunta es porque también hay mucha crítica hacia los profesores, los profesores tienen que ser, aparte de profesores, aparte de trabajar en aula, tienen que trabajar en su casa, tienen que ser psicólogos, asistentes sociales, si hay bullying es problema de ellos, también de los mismos profesores, del mismo establecimiento, si hay conducta sexual inapropiada, también es culpa del colegio. Al parecer, la escuela está sobrecargada de una impugnación, de una crítica, cuando hay elementos también que son
externo al establecimiento. ¿Cuál es su visión sobre eso? Yo comparto con tu visión que está sobrecargada la escuela. Como te decía, está la familia, que tiene un rol muy relevante en el niño. Está el clima social del establecimiento, claro. O sea, una buena cabeza, un buen director, un buen clima social del colegio. Yo creo que si hay un buen clima social no va a haber bullying. Yo no creo en el bullying. Y también hay mucho que decir el barrio. Son cosas que todo esto está convergiendo hacia un individuo que el niño tiene que vivir en todo este ambiente, porque él es social. Además, que creo que en uno de los pocos países del mundo donde el profesor tiene que hacer muchas horas frente al alumno. Hay una sobrerecarga de horas frente al alumno. Un profesor no debería tener más de 20 horas, digamos, a la semana frente al alumno. Las otras 20 horas, 22 horas debe dejar para poder preparar clase de un punto de vista didáctico, entretenido para el joven de hoy, porque no es el joven anteriormente. Claro. Y creo que hay una sobrerecarga en eso. Y tercero, que creo que un profesional de la docencia debe amar la docencia. Yo creo que todos los profesionales debemos amar lo que hacemos, porque cuando uno ama lo que hace, quiere lo mejor, da lo mejor para uno. Entonces uno no mira a este individuo, a este alumno como un problema, sino que como un desafío. Lo mira como un desafío y le va a entregar lo mejor. Uno tiene que, yo llamo, y se lo escuché después a otro doctor en el área de educación, yo creo que falta humanizar la educación. Está muy frío, porque el profesor que trabaja en este colegio, como gana tan poco, tiene que correr a otro colegio, tiene que correr a otro, entonces va a entregar algo tan frío que se olvida que ahí hay estudiantes con emociones, con sentimientos, con carencias. Entonces yo creo que falta una cuota de humanización. La tecnología, esto tan impersonal hoy día nos ha ido deshumanizando. Yo creo que tenemos que volver a esto. Que se ha visto la educación en Chile como un tema económico y las cabezas Lamentablemente. pensantes, los ministros que hemos tenido también están relacionados con los resultados que hemos tenido. Ministros que son economistas, realidad, claro. Ellos ven una tabla, sacan resultados y ahí van generando propuestas, pero no se considera la realidad de un profesor, porque la mayoría de los profesores trabaja en su casa, o sea, tiene que llegar a tomar once, hacer dormir al niño chico si es que tiene, y quedarse, claro, planificando hasta la 1 de la mañana. Corregir pruebas. Corregir pruebas. Todo. No da. No alcanza. Por eso creo que hay una deuda pendiente y cruza todos los partidos políticos. Sí. Yo creo que es una deuda del Estado de Chile. Hay una deuda pendiente primero de valorar el rol de un docente, del profesor. También exigir profesores mejores preparados. Yo creo que esto de la prueba inicia, de esta validación, eso debe ocurrir en todos los niveles educacionales. Deben estar los mejores, porque lamentablemente nosotros trabajamos con personas y no nos podemos equivocar. Yo me puedo equivocar en producir papa, en producir trigo, en producir carbón, ¿verdad? En producir algo esta mesa. Yo no le voy a hacer daño. Pero si yo me equivoco en la formación de un estudiante, yo le voy a hacer daño para toda la vida. Entonces yo creo que eso es súper relevante y creo que el Estado de Chile no se ha dado cuenta que los profesionales de la educación no se pueden equivocar y deben estar los mejores. Y por ende, mi forma de pensar, los mejores sueldos deberían estar en la educación. Y no este profesor taxi que va corriendo para todos lados, porque en ningún momento va a tener, primero para sentirse bien él, porque está tan cansado que todo lo hace porque tiene que llegar con un sueldo al mes para poder subsistir. Y eso es grave. Eso es grave en este país y espero que antes que yo me muera esto se solucione. Y hay otro tema súper relevante que nos acabamos de ganar un proyecto Fondesit en ciencia sobre lo que es la resiliencia educativa. ¿Cómo se estudia la resiliencia? Como la última pregunta. ¿Cómo se estudia la resiliencia? Estamos con el tiempo. Pero, ¿qué se entiende por resiliencia? Aquellos niñitos que a pesar de toda la adversidad, muchos no tienen papá o vienen de familias drogadictas, andan pidiendo en la calle, etc. Todo lo adverso, todo lo malo, pero les va bien, tienen un buen rendimiento académico.
¿Qué pasa? ¿Qué lo gatilla? Es como Entonces, una- este Fondesit se va a preocupar Los que desafían el promedio. de ellos tenemos que aprender. ¿Para Sí. qué vamos a ir a buscar estudios teóricos si ellos nos están dando una lección de vida? Entonces, justamente este Fondesit se va a un estudio longitudinal en 10 años, va a pesquisar primero cuáles son estos niñitos que tienen los mejores rendimientos en todo Chile y vamos a llegar a levantar información socioeducativa. La escuela, el barrio, la familia. Porque mi teoría es que ese niño es resiliente porque vio una luz. Y yo quiero descubrir cuál es esa luz y cuáles son las variables que están gatillando para que este niño, a pesar de todo, le vaya bien. Y ahí vamos a hacer una propuesta para el Ministerio de Educación, ¿verdad? Vamos a sacar los factores protectores de la resiliencia los factores de riesgo. Aquel niño que fue resiliente y dejó de ser resiliente. Por eso es longitudinal. Lo vamos a tomar cuando dio el SIMS en cuarto, lo vamos a ver en octavo, en segundo. Y vamos a tener la trayectoria del mismo niño. Entonces vamos a sacar los factores protectores de la resiliencia y los factores de riesgo. Aquel que fue y dejó de serlo. ¿Qué pasó en el transcurso de estos años? Que dejó de ser resiliente. Y con eso vamos a hacer propuestas para el ministerio, ¿no es cierto?, la política pública, todo enmarcado para poder mejorar el rendimiento académico en este país. Porque creo que tenemos muy buenos elementos, nuestros niños son los mejores, pero creo que no lo estamos sabiendo leer, no lo estamos sabiendo entender y entregarle la mejor forma de enseñar. Interesante la investigación. Sí, muy, muy interesante. Vamos a tener que hacer otro capítulo. Sí, otro capítulo cuando empiece esta investigación o cuando vaya ya vamos tenga empezando. un avance importante que podamos mostrar. Sí, Así que sí. bueno, vamos a tener que invitarla para el próximo ciclo. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas Gracias, gracias a profesora. ustedes. Patricio. Gracias, profesora. Y gracias a los oyentes porque espero haber aportado con un granito de arena. Sí, de todas maneras. La confianza en los niños es súper relevante y pensar que ellos son capaces, con eso nomás podemos revertir el rendimiento. Sí. Patricio, palabras al No, cierre. darle las gracias a la profesora Alexa, que es interesante que se hagan investigaciones con investigación científica, digamos, con fondos públicos, con Fondesit, en problemáticas regionales, y también a Ufrovisión, por cierto, que Sí, por supuesto, en que un tiene este contexto de espacio. mala televisión tenemos también esta posibilidad de divulgar lo que se está haciendo a través de la UFRO, de manera entretenida, Sí. hacia la región y al país, así que también mi agradecimiento al Ufrovisión. Es interesante que se creó el Núcleo de Investigación en las Ciencias Sociales y Humanidades y este laboratorio está bajo el alero del núcleo. El laboratorio Y es Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas, Ahí está. que está, digamos, bajo este alero LICS. del núcleo. El LICS. Y el Núcleo de las Ciencias Sociales justamente viene a llenar este vacío un poco de hacer investigación más mirada desde el punto de vista social. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Miriam. Muchas gracias por acompañarnos, Sonia, nuevamente. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por haber estado atentos a este programa que tiene un espíritu, especialmente este capítulo, muy importante porque el tema de la educación es transversal, tanto como la FP. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad, acá Muchas en el gracias. café. Chao. Chao.